Lección 3. Atienda su propio negocio. En 1974, le pidieron a Ray Kroc, el fundador de McDonald's, que diera una conferencia a la clase de maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Texas, en Austin. Después de una conferencia inspirada y sólida, la clase terminó, y los estudiantes le preguntaron a Ray si los acompañaría a su lugar favorito para tomar unas cervezas. Ray aceptó encantado. ¿En qué negocio estoy? Preguntó Ray. Una vez que el grupo estaba provisto de cerveza. Todos se rieron. La mayoría de los estudiantes de la maestría en Administración de Empresas pensaron que Ray solo estaba bromeando. Nadie respondió, por lo que Ray volvió a formular la pregunta. ¿En qué negocio piensan ustedes que estoy? Los estudiantes volvieron a reír, y finalmente un valiente gritó. Ray, ¿quién en este mundo no sabe que tú estás en el negocio de las hamburguesas? Ray soltó una carcajada. Eso es lo que pensé que ustedes dirían. Hizo una pausa, y agregó inmediatamente. Damas y caballeros, yo no estoy en el negocio de las hamburguesas. Mi negocio es inmobiliario. Ray pasó mucho rato explicando su punto de vista. En su plan de negocios, Ray sabía que el enfoque principal consistía en vender franquicias de hamburguesas, pero lo que nunca perdió de vista era la ubicación de cada franquicia. Él sabía que la propiedad inmobiliaria y su ubicación era el factor más importante para el éxito de cada una de estas. Básicamente, la persona que compró la franquicia también estaba pagando por la compra del terreno de la organización de Ray Kroc. Hoy en día, McDonald's es el propietario de bienes raíces más grande del mundo y tiene más propiedades incluso que la Iglesia Católica. Actualmente, McDonald's posee terrenos en algunas de las esquinas más valiosas de las calles de los Estados Unidos, así como en otras partes del mundo. Lección de la que Ray Kroc habló en la Universidad de Texas es el secreto número 3 de los ricos. El secreto es: atiende tu propio negocio. Los problemas financieros son frecuentemente el resultado directo de que la gente trabaja toda su vida para alguien más. Muchas personas no tendrán nada al terminar su vida laboral. Nuevamente, una ilustración vale más que 1000 palabras. A continuación, muestro el diagrama de la declaración de ingreso y la hoja de balance, que describe mejor el consejo de Ray Kroc. Ray fue claro en marcar la diferencia entre su profesión y su negocio. Su profesión era siempre la misma. Él era un gran vendedor. En alguna época vendía licuadoras para malteadas y poco después estaba vendiendo franquicias de restaurantes de hamburguesas. Pero, mientras su profesión consistía en vender franquicias de restaurantes de hamburguesas, su negocio consistía en la acumulación de bienes inmobiliarios que producían ingresos. Un problema con la escuela es que, a menudo, usted se convierte en lo que estudia. Si usted estudia, digamos, cocina, usted se convierte en un cocinero. Si usted estudia leyes, se convierte en un abogado, y si estudia mecánica automotriz, se convierte en mecánico. El error al convertirse en lo que uno estudia es que muchas personas olvidan atender sus propios negocios. Pasan sus vidas atendiendo el negocio de alguien más y haciendo que esa persona se vuelva rica. La principal razón por la que la mayoría de los pobres y la clase media son conservadores desde el punto de vista fiscal, lo que quiere decir: no puedo asumir riesgos. Es que no tienen una base financiera. Tienen que aferrarse a sus empleos. Tienen que jugar a lo seguro. Comience por atender su propio negocio. Conserve su empleo, pero comience a adquirir activos verdaderos, no pasivos, ni efectos personales, que no tienen valor real una vez que están en casa. Un automóvil nuevo pierde casi el 25% del precio que usted paga por él al momento de sacarlo del lote. No es verdaderamente un activo, incluso si el banquero le permite considerarlo como tal. ¿Qué clase de activo sugiero que usted o sus hijos adquieran? En mi mundo, los verdaderos activos caen en diferentes categorías. 1. Negocios que no requieren de mi presencia. Soy el dueño, pero son manejados o dirigidos por otras personas. Si tengo que trabajar allí, deja de ser negocio y se convierte en empleo. 2. Acciones de empresas. 3.
Obligaciones de empresas. 4. Fondos mutualistas. 5. Bienes raíces que generan ingreso. 6. Pagarés. 7. Regalías por propiedad intelectual, tales como música, guiones, patentes. 8. Y todo aquello que tenga valor, produzca ingreso o se aprecie, y tenga un mercado disponible. Cuando era niño, mi padre educado, me alentó a que encontrara un empleo seguro. Mi padre rico, por otra parte, me alentó a que comenzara a adquirir activos que amara. Si no los amas, no les prestarás atención. Durante varios años, incluso cuando estaba en el cuerpo de marines y en la compañía Xerox, hice lo que me recomendó mi padre rico. Conservé mi empleo, pero aún así atendí mi propio negocio. Estuve activo en la columna de activos. Compré y vendí bienes raíces y pequeñas acciones. Mi padre rico siempre remarcó la importancia de la educación financiera. Mientras mejor comprendía la contabilidad y la administración del efectivo, mejor pude analizar las inversiones y eventualmente comencé a construir mi propia compañía. Conserve su empleo, sea un empleado que trabaje duro, pero siga construyendo su columna de activos. Conforme crezca su flujo de efectivo, usted puede darse algunos lujos. Una diferencia importante es que los ricos adquieren sus lujos al final, mientras que los pobres y la clase media tienden a comprar esos lujos al principio. Un verdadero lujo es una recompensa por invertir y desarrollar un activo verdadero. Por ejemplo, mi esposa y yo teníamos dinero extra de nuestros edificios de apartamentos. Ella adquirió su Mercedes. Eso no implicó ningún trabajo o riesgo adicional de su parte, porque el edificio de departamentos adquirió el auto. Sin embargo, ella tuvo que esperar 4 años, mientras el portafolio de inversión en bienes raíces crecía, y finalmente, produjo suficiente dinero extra para pagar el auto. Pero el lujo, el Mercedes, fue una recompensa, debido a que ella demostró que sabía cómo hacer crecer su columna de activos. Ese automóvil, ahora significa mucho más para ella, que simplemente otro automóvil bonito. Significa que ella utilizó su inteligencia financiera para comprarlo. La recompensa se encuentra al final del camino, por haber dedicado el tiempo necesario para atender su propio negocio. Lección 4. La historia de los impuestos y el poder de las corporaciones. Mi padre rico nos explicó a Mike y a mí que originalmente en Inglaterra y Estados Unidos no existían los impuestos. Ocasionalmente existían impuestos temporales para sufragar los gastos de las guerras. El rey o el presidente hacía el llamado y pedía que todos contribuyeran. En 1874, Inglaterra convirtió el impuesto sobre la renta en un gravamen permanente a sus ciudadanos. En 1913, el impuesto sobre la renta se hizo permanente en Estados Unidos mediante la adopción de la enmienda 16 a su constitución. En alguna época, los estadounidenses eran enemigos de los impuestos. Tomó cerca de 50 años, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, hacer triunfar la idea de un impuesto sobre la renta regular. Lo que estas fechas históricas no muestran es que ambos impuestos fueron inicialmente establecidos solo contra los ricos. Los impuestos se popularizaron y fueron aceptados por la mayoría cuando se le dijo a los pobres y las clases medias que los impuestos eran creados solo para castigar a los ricos. Es por eso que las masas votaron en favor de la ley. A pesar de que originalmente se pretendía castigar a los ricos, terminaría por castigar a los mismos que votaron por ella, los pobres y la clase media. Cuando usted estudia la historia de los impuestos, surge una perspectiva interesante. La aprobación de los impuestos fue posible, porque las masas creían en la teoría económica de Robin Hood, que consistía en quitarle a los ricos para darle a todos los demás. El problema es que el apetito del gobierno por el dinero era tan grande, que los impuestos tuvieron que ampliarse a la clase media y desde allí continuaron bajando. Los ricos, por otra parte, vieron una oportunidad. Ellos no tenían que jugar bajo el mismo sistema de reglas. Es el conocimiento del poder de la estructura legal de la corporación, lo que realmente le da al rico una gran ventaja sobre el pobre y la clase media. Al tener dos padres que me enseñaron
uno socialista y otro capitalista, pronto comencé a darme cuenta de que la filosofía del capitalista tenía más sentido financiero para mí. No importa lo que invente la multitud que pide que se les quite a los ricos, estos siempre encuentran una manera astuta de vencerlos. Los ricos fueron más astutos que los intelectuales, tan solo debido a que comprendían el poder del dinero, una materia que no se enseña en las escuelas. ¿Cómo hicieron los ricos para ser más astutos que los intelectuales? Una vez que el impuesto, para quitarle a los ricos, fue aprobado, inicialmente la gente estaba feliz. El gobierno se convirtió en una inmensa fuente de dinero, pero el problema fue el manejo fiscal de ese dinero. En otras palabras, la política del gobierno, si usted es un burócrata gubernamental, consistía en tener un exceso de dinero. Conforme ese ciclo de gasto gubernamental en crecimiento continuó, la demanda de dinero se incrementó, y la idea de cobrar impuestos a los ricos comenzó a ajustarse para incluir a los niveles de ingreso menores. Los verdaderos capitalistas utilizaron su conocimiento financiero para encontrar una manera de escapar. Se dirigieron nuevamente a la protección de la corporación. Una corporación protege a los ricos. Sin embargo, lo que muchas personas que nunca han formado una corporación no saben, es que una corporación no es realmente una cosa. Una corporación es solo una carpeta de archivo con algunos documentos legales que se encuentra en la oficina de un abogado registrado con la agencia del gobierno estatal. No se trata de un gran edificio que lleve el nombre de la corporación. La riqueza de los ricos queda nuevamente protegida. Una vez más, el uso de las corporaciones se volvió popular debido a que la tasa de impuestos sobre la renta de la corporación era menor a la tasa de impuestos sobre la renta del individuo. Los estadounidenses promedio de la actualidad trabajan 5 o 6 meses al año para el gobierno antes de que ganen lo suficiente para cubrir sus impuestos. Mientras más duro trabajes, más pagarás al gobierno. Cada vez que la gente trata de castigar a los ricos, estos no se conforman, sino que reaccionan. Tienen el dinero, el poder y la voluntad de cambiar las cosas. No se sientan sin más y pagan voluntariamente más impuestos. Buscan maneras para minimizar su carga fiscal. Contratan a abogados y contadores astutos, convencen a los políticos para que cambien las leyes o crean lagunas legales. Tienen los recursos para efectuar el cambio. El Código Fiscal de los Estados Unidos también permite otras maneras de ahorrar en los impuestos. La mayoría de esos medios están disponibles para todos, pero son los ricos quienes generalmente los buscan porque están atendiendo sus propios negocios. Mi padre rico nunca combatió eso. Él simplemente jugó el juego de manera más astuta y lo hizo por medio de las corporaciones, el secreto más grande de los ricos. Es posible que usted recuerde la primera lección que aprendí de mi padre rico. Era un niño pequeño de 9 años de edad que se sentó y esperó hasta que él decidió recibirme. A menudo me sentaba en su oficina y me hacía esperar para recibirme. Me estaba ignorando a propósito. Quería que reconociera su poder y que deseara tener ese poder para mí mismo algún día. Durante todos los años que estudié y aprendí de él, siempre me recordó que el conocimiento es poder. Mi padre rico siempre nos recordó, a Mike y a mí, que el rufián más grande no es el jefe o el supervisor, sino el recaudador de impuestos. El recaudador de impuestos siempre se llevará más, si usted se lo permite. Usted necesita conocer la ley y la manera en que el sistema funciona. Esa es la razón por la que él pagaba tanto dinero a los contadores y abogados astutos. Era más barato pagarles a ellos que pagarle al gobierno. Él conocía la ley, porque era más caro no conocer la ley. Mi padre educado siempre me alentó a buscar un buen empleo en una corporación poderosa. Él hablaba de las virtudes de subir por la escalera corporativa. Cuando le dije a mi padre rico el consejo de mi padre, él soltó la carcajada. ¿Y por qué no poseer la escalera? Fue todo lo que dijo. En 1974, estaba trabajando para Xerox. Estaba ganando mucho dinero, pero cada vez que miraba mi cheque de sueldo, estaba desilusionado. Las deducciones eran muy grandes y mientras más trabajaba, más grandes eran. Mientras todavía era un empleado de Xerox, formé mi primera corporación y comencé a
atender mi propio negocio. Hacia 1978, deseaba desesperadamente salir de la carrera de la rata. En menos de 3 años, ganaba más dinero en mi pequeña corporación propia, que era una compañía propietaria de bienes raíces, de lo que ganaba en Xerox. Ahora enseño a otros, por medio de seminarios financieros, con la esperanza de compartir mi conocimiento con ellos. Siempre que ofrezco una conferencia, le recuerdo a los asistentes que el coeficiente intelectual financiero está compuesto de conocimiento proveniente de 4 amplias áreas de experiencia. Contabilidad. Es una habilidad vital si usted quiere construir un imperio. La educación financiera es la capacidad para leer y comprender estados financieros. Esta capacidad le permitirá identificar las fortalezas y debilidades de cualquier negocio. Inversión. Lo que yo llamo la ciencia de hacer que el dinero produzca dinero. Esto incluye estrategias y fórmulas. Comprensión de los mercados. La ciencia de la oferta y la demanda. La ley. Un individuo que tenga conocimiento de las ventajas impositivas y la protección proporcionada por una corporación puede volverse rico mucho más rápidamente que alguien que es un empleado o el propietario de un pequeño negocio. Es como la diferencia entre alguien que camina y alguien que vuela. Ventajas impositivas. Una corporación puede hacer muchas cosas que un individuo no puede, como pagar por los gastos antes de pagar los impuestos. Protección contra demandas. Vivimos en una sociedad de litigios. Los ricos esconden gran parte de su riqueza, utilizando medios como las corporaciones y los fideicomisos para proteger sus activos de los acreedores. Cuando alguien demanda a un individuo adinerado, a menudo encuentra diferentes capas de protección legal y encuentra que la persona adinerada, en realidad, no es dueña de nada. Ellos controlan todo, pero no son dueños de nada. Los empleados ganan dinero, pagan impuestos y tratan de vivir con lo que les queda. Una corporación gana dinero, gasta todo lo que puede y paga impuestos sobre lo que queda. En resumen, los ricos con corporaciones ganan, gastan, pagan impuestos. Los que trabajan para las corporaciones ganan, pagan impuestos, gastan. Como parte de su estrategia financiera, le recomendamos fuertemente que sea dueño de su propia corporación y que ésta cubra en su interior sus activos.